Iglesia de Union City, California, paz de Cristo. Reciban un gran saludo de parte de mi esposa, mi familia, desde acá en Miami, Florida. Es un gozo y un privilegio poder saludarlos. Quisiéramos estar ahí en persona, pero en estos momentos, por causas fuera de nuestro control, no podemos. Pero sí le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da. Le damos gracias a Dios por sus pastores, nuestro hermano Adam, su esposa, nuestra hermana Rico, que son de gran bendición hacia nuestras vidas. Los consideramos amigos muy cercanos y cada uno de ustedes también. Quisiera traer la palabra de Dios a ustedes en este día, que lleva por título Ya pronto, ya pronto. El apóstol Pablo nos habla en la segunda carta a los Corintios de un peso que cae sobre cada uno de nosotros como seres humanos. Y habla y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Habla el apóstol de cosas, dificultades, problemas que él había confrontado en la vida, pero lo compara como algo momentáneo, algo pasajero, algo que no dura para siempre, pero que produce en nosotros algo eterno, un peso de gloria que viene del cielo. Quiere decir que el apóstol Pablo habla y está comparando los problemas y las dificultades en su vida, en ese momento que está pasando, los ataques físicos, los ataques emocionales, espirituales y todo lo que llegaba contra él, y lo pone en una cápsula de algo momentáneo, de algo pasajero, pero que lo alinea y lo pone en un lugar donde puede recibir ese peso de gloria eterno en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué no oramos en estos momentos? Señor Jesucristo, te damos honra y gloria, te damos gracias, Jesús, por la lectura de tu palabra, y te pedimos que nos hables por medio de ella. Habla en nuestros corazones, habla en nuestras vidas, Señor, y permita que tu palabra entre hasta las áreas más profundas de nuestras vidas y obre en nuestros corazones, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es interesante una vez más saber que este hombre de Dios, que había pasado tanta aflicción física, emocional y espiritual, compara todo como algo momentáneo, algo leve, algo que no va a durar para siempre y algo que no va a producir en él algo que lo va a sacar de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Es algo comparable a lo que nos habla en Isaías capítulo 10, empezando en el versículo 24, donde dice: por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, pueblo mío que moras en Sión, no temas al asirio que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto. Porque dentro de muy poco mi indignación contra ti terminará, y mi ira la dirigiré a su destrucción. Y el Señor de los ejércitos levantará un azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Su báculo estará sobre el mar, y lo levantará de la manera que lo hizo en Egipto. Y sucederá en aquel día que la carga de Asiria será quitada de tus hombros, y su yugo de tu cerviz, y el yugo será quebrado a causa de la grosura. La palabra de Dios que quisiera una vez más traer en este día es ya pronto, ya pronto. Vemos que el profeta, escribiendo hacia el pueblo de Dios, siendo un portavoz de Dios hacia el pueblo de Israel, les está permitiendo entender que Dios había permitido a Siria destruir o atacar a Israel por su pecado. Dios tenía un plan y un propósito todavía para su pueblo, pero tenían que pasar por un proceso donde podían ser alineados una vez más con Dios. Salen una vez más hacia Jerusalén, pero bajo el cuidado de Asiria, bajo las reglas de Asiria, bajo un temor en sus corazones hacia el pueblo de Asiria por lo que habían hecho contra sus familias. Estaban bajo un yugo de esclavitud con los asirios. Y es fácil entender la razón por qué ellos estaban en temor. Quizás hoy en día nosotros podemos entender por las cosas que están pasando hoy en este mundo, qué tan fácil es caer en ese espíritu, en esa condición de temor. Los asirios eran un pueblo muy salvaje, muy despiadados, no tenían misericordia sobre nadie.
Su ejército era implacable. Quemaban a las ciudades con todo y los niños adentro. Cortaban cabezas, cortaban manos y causaban destrucción a donde iban. Y el mensaje del profeta llega en esos momentos de tanta dificultad y les dice: no temas al asirio, no deje que el asirio te intimide por medio de estas cosas. Era fácil Isaías poder decirlo, pero muy difícil para el pueblo de Israel no vivir en temor por lo que estaba pasando. Pero de repente vemos en el versículo 25 que Isaías les escribe y les dice que en un momento muy pronto, dice: porque dentro de muy poco mi indignación contra ti terminará y mi ira la dirigiré a su destrucción. Isaías está siendo usado por Dios para decirnos en este día que ya pronto la respuesta ya está por llegar. La respuesta ya está a la puerta, querido hermano. El enemigo siempre ha tenido esa habilidad de traer ese temor a las vidas del pueblo de Israel. Podía intimidarlos, podían traer esos golpes y esos azotes hacia ellos. Sin embargo, la palabra que el profeta trae es para que ellos entiendan que ya eso está por terminar. No va a durar para siempre, pero va a producir algo en ellos que necesitan entender: que su libertador, el Señor Jesucristo, está por llegar por su iglesia, está por llegar por nosotros y levantar ese peso que está contra su iglesia. Jesús nunca nos ha desamparado y nunca nos va a desamparar. Él siempre va a seguir con su pueblo. Quiere decir que los problemas, las dificultades, los problemas que vemos en el mundo como COVID, como problemas de justicia, como problemas políticos, todas esas cosas solo sirven para que la iglesia levante su vista hacia Jesucristo y entender que tenemos que ya estar cansados de vivir en temor, cansados de vivir bajo el ataque del enemigo, cansados de vivir bajo el nivel de la promesa que Dios nos ha dado. Quizás podamos pensar: pero pastor, ¿usted qué puede decir? Ministro, ¿qué nos puede decir en medio de todo esto? Lo que le puedo decir es que Cristo está con usted, que nunca lo va a dejar, nunca lo va a desamparar. Si puede someter estas cosas al Señor, si puede someter estos temores, estas dificultades, estas enfermedades, Dios puede responder. ¿Será que alguien en este lugar puede ser testigo de lo que Dios puede hacer en la vida de uno, aunque está pasando por momentos difíciles? El pueblo apostólico somos ese remanente de la cual habla la palabra de Dios, ese remanente que va a seguir alabando, glorificando y sirviendo a Dios, no importando lo que venga, no poniendo el ojo sobre un político, sobre un movimiento, sobre esto o lo otro, sino poniendo nuestra vista en el Señor Jesucristo. Si no podemos entender eso, cuando habla del remanente, la parte superior siempre se utilizaba para hacer la ropa, el vestuario. El remanente siempre era algo que tiraban en el piso, quizás con una escoba lo levantaban y lo tiraban a la basura. Sin embargo, hoy en día podemos ver que ese remanente se está levantando con un espíritu guerrero para contrarrestar la obra del enemigo. El Rey de Reyes y Señor de Señores está con su pueblo, así como el rey y los capitanes y los hombres sabios de Israel tenían que trabajar y tenían que pelear. Los soldados los mataban, destruían a sus familias, tomaban sus esposas como sus esclavas, pero en todo eso quedó un remanente, aunque débil, aunque enfermo, aunque pareciera que no tenían mucho con la cual podían pelear, estaban agotados, pero había algo dentro de ellos. Aunque el espíritu de temor quería cubrirlos, quería quitarles el gozo, pero cuando pienso de esa palabra remanente, cuando pienso de esos extras, esos sobras de la madera, de la alfombra, las cosas que sobran, que solamente lo usan para tirar a un lado, eso es lo que Dios está hablando de Israel. Y el pueblo asirio los miraba como solo un remanente, un no sirve para nada, uno que no tenía ya poder ni potestad para hacer nada, pero lo que estaban haciendo era subestimar lo que Dios tenía para su pueblo. Asiria estaba
viéndolos, estaba cuidándolos muy de cerca, porque creían, entendían que los tenían que tener bajo cuidado, que no los podían soltar. Pero llegó un momento en la vida de Israel, esa gran nación poderoso, que entendieron que Dios tenía un plan para ellos, y los pocos que permanecían, los pocos que quedaban, podían entender que Dios tenía algo todavía, que no habían aflojado, que no habían soltado la mano de Dios. Podían entender que Dios tenía todavía algo para ellos. Y podemos ver en la palabra de Dios en Isaías capítulo 10 y versículo 20: sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió. O sea, no se van a apoyar en el que los estaba golpeando, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios poderoso. Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá, dice la palabra de Dios. La destrucción está decidida, rebosando justicia. Lo que Dios les está diciendo y lo que nos está diciendo hoy en día, ¿saben qué? Que esto solamente va a ser algo momentáneo. Aunque llegan los golpes, aunque llegan los azotes, aunque llegan los moretones, no es para permanecer para siempre. Aunque nos atormenten y aunque nos quieran oprimir, no es algo que va a ser para siempre. Dios va a llegar el momento que va a restaurar a su pueblo. Y este remanente, aunque el enemigo lo quisiera pisotear, Dios tiene la majestad y el poder para poder levantarlos una vez más. Todo en un momento, el gran plan de Dios para sus vidas comienza a salir a luz. Cuando llega el momento de la vida que parece que todo se destruye, querido hermano, llega la enfermedad, llegan los problemas, las dificultades de la vida, llegan los problemas financieros, los problemas en relaciones, un espíritu de ansiedad, de depresión, de temor quiere llegar y tomar el lugar de Dios en nuestras vidas, que no nos permite trabajar y funcionar como debemos de trabajar. Es ahí en ese momento donde el enemigo te tira en ese montón de remanentes y te están vigilando, te está viendo, pero no se preocupa tanto de ti porque cree que eres un cualquier. Pero lo que el enemigo no entiende es que lo que él ve como un fin solamente es un comienzo en Dios. El enemigo pensaba que ya estabas terminado, que ya no había futuro para ti, pero Dios te está diciendo en este día: oh remanente, es tiempo de regresar al Señor. El enemigo pensaba que ya no había valor en ti, pero Dios te está diciendo: remanente de la casa de Jacob, eres valioso en mis ojos. El enemigo pensaba que habías perdido toda la fe, pero Dios te está diciendo: confía en mí una vez más, pon tu confianza en mí una vez más. El enemigo pensaba que ya no tenía que preocuparse por nosotros, por nada, pero Dios está diciendo que de este remanente, querido hermano, Él va a levantar su iglesia, Él va a establecer su iglesia, va a llevar su iglesia hacia adelante. Dios siempre tiene la gran habilidad de usar los remanentes, los extras, los pedazos que para otros ya no sirven, y Dios tiene una palabra para nosotros en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 26 en hacia adelante. Dice la palabra de Dios: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para poder traer abajo al fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra es que Dios pudiera haber escogido un doctor, un carpintero, a alguien que tenga habilidades y fuerzas para poder trabajar, pero escogió llegar como un carpintero para trabajar a levantar su reino aquí sobre la tierra. Escogió trabajar con hombres que pescaban, hombres de campo, hombres que no tenían muchas habilidades. No estoy diciendo que somos un cualquier, pero lo que estoy diciendo es que Dios tiene la gran habilidad de poder utilizar a cualquier persona, no importando sus habilidades. Lo que Dios está buscando es nuestra disponibilidad para ser usados por Él. Lo que Dios está queriendo es saber si estamos dispuestos.
que Dios nos use. En un momento ellos comienzan a regresar su corazón a Dios. Ese remanente comienza a pensar de los propósitos de Dios para su vida. Y así en este día Dios quiere que nosotros también, como remanente de Dios, aunque llega la destrucción, aunque llega el COVID, aunque llegan los problemas financieros, problemas de matrimonio y de familia, Dios quiere que levantemos nuestra vista y entendamos que somos el remanente de Dios, que Dios tiene en sus intenciones, en sus planes, usarnos a nosotros para levantar su iglesia y extender su reino hasta los últimos confines de la tierra. Y quizás has llegado a un momento donde has estado cansado de todo lo que el enemigo tira hacia ti, te ataca día y noche, pero Dios está aquí para decirte que en un poco, falta muy poco para que Él llegue y levante ese yugo de esclavitud, levante ese yugo de enfermedad, levante ese yugo de amargura, levante ese yugo y quebrante ese yugo de esclavitud a las cosas que el enemigo ha querido poner en tu vida. Así como el profeta le dijo al pueblo de Israel, les digo hoy a cada uno de ustedes que es tiempo de levantarnos en el nombre de Jesucristo. Es tiempo de permitir que Dios obre en nuestras vidas, que Dios conmueve en nuestro espíritu ese poder, esa gloria que solamente Él puede hacer, que Él pueda levantar su mano contra el enemigo y traer libertad hacia su pueblo, que Él pueda llegar así como hizo con Gedeón cuando pudo derribar a los medianitas, solo con trompetas en su mano derecha y con lámparas en sus manos izquierdas, y solo con 300 hombres pudo derrotar a todo el ejército de los medianitas. Así como Israel derrotó a Egipto por medio de Moisés, golpear una roca, o golpear, las aguas del mar y pasar en tierra seca. Así como Dios hizo esas cosas, Dios lo quiere hacer en nuestras vidas hoy en día. Dios quiere traer una gran victoria a nuestras vidas. Asiria está cayendo, pero el pueblo de Dios se está levantando. Asiria ruge como un león rugiente, pero Dios está levantando un pueblo de poder. Es puro ruido lo del enemigo, son puras amenazas sobre lo del enemigo. Sí, él piensa que nos ha oprimido, él piensa que nos ha detenido, pero así como bajo los midianitas, Israel pudo seguir peleando, aunque estaban cansados, aunque pensaban que ya no podían seguir, aunque llegaron momentos donde dejaron sus armas y se fueron a refugiar en cuevas, pero permanecieron, siguieron, aunque estaban abatidos, aunque estaban bajo ese ataque de este asirio, pero Dios levantó un pueblo, un remanente Israel, que dijo: basta estos ataques del enemigo, yo quiero ser libre, yo quiero caminar en la libertad que Dios me ha dado, basta estar bajo esta sombra, basta estar bajo esta nube de opresión, de depresión y de temor. La palabra de Dios nos dice en el versículo 27 del capítulo 10 de Isaías: y sucederá en aquel día que la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz, y el yugo será quebrantado a causa de la grosura. Eso es hablar de la unción de Dios. El yugo era una de las formas más antiguas de poder conectar dos animales para jalar los carros, para abrir la tierra, para sembrar. Pero esos yugos consistían de madera, de barras de madera que estaban sobre los hombros de los animales, y con estas dos cosas los amarraban a sus cuellos con collares, y el yugo no permitía que uno jalara más que el otro. Tenían que seguir juntos, tenían que estar limitados en su visión. Uno no podía jalar a un lado ni el otro al otro, tenían que seguir juntitos. Ahora, ese yugo puede ser algo bueno o puede ser algo malo, depende con quién tienes el yugo. Jesucristo nos da la alerta, suena la alarma, que no debemos de estar en un yugo desigual, con alguien que no tiene la visión de Dios, con alguien que no habla palabra de Dios, con alguien que no tiene los propósitos de Dios en su vida. El Señor no quiere que eso pase. ¿Qué pasa en los tiempos antiguos si uno de los animales era
más fuerte que el otro jalaba y arrastraba al otro. Y a veces, en vez de caminar y abrir terreno recto, hacían círculos o se desviaban de un lado a otro. Dios no quiere eso para su iglesia. Dios no quiere que su iglesia esté en un yugo desigual con el pueblo de Asiria, con el mundo, con un yugo que nos lleva hacia la esclavitud, que no nos lleva para poder cumplir los propósitos de Dios. Pero Dios viene a tiempo, siempre llega a tiempo, y dice: es tiempo de liberar a mi pueblo del poder de los asirios. Es tiempo de entender que esa grosura es la unción de Dios que rompe todo yugo de esclavitud. ¿Qué es esa unción en el Antiguo Testamento? En hebreo la palabra para unción era moshkau, y eso quiere decir un regalo consagrado, un don consagrado. En el Nuevo Testamento la palabra unción es krishma, que quiere decir embarar con algo especial del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es un regalo de Dios, el don del Espíritu Santo, que eso rompe el yugo de esclavitud con el enemigo que está destruyendo nuestras vidas. Pero el yugo de Dios, la unción de Dios, rompe todo yugo de esclavitud. Es por eso que tenemos que entender que la palabra de Dios nos enseña que cuando nos embarramos, cuando nos deleitamos con ese aceite de la unción, cuando nos cubrimos, cuando nos empapamos del aceite del Espíritu Santo, esos yugos de esclavitud tienen que ser rotos. Esos yugos de esclavitud, de temor, de angustia, de ansiedad, se tienen que caer en el nombre de Jesucristo. Tienen que ser rotos en el nombre de Jesucristo por medio de la unción de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento siempre los profetas ungían a los reyes con ese aceite que el Señor les había indicado. Los cubrían desde la correa de su cabeza hasta la planta de sus pies. Los saturaban, les embarraban con ese aceite hasta que fueran totalmente saturados. Y mi oración en este día, que nosotros como pueblo de Dios podemos entender que si quitamos nuestras vistas de Dios, vamos a estar afligidos. Pero si podemos regresar nuestra vista, si podemos permitir que estas cosas de la vida que nos están agotando y quizás haciendo sentir como que no podemos ir hacia adelante, si podemos, en vez de verlo como algo negativo, podemos usarlo para alinearnos una vez más con Dios. Es ahí, bajo la unción divina de Dios, es ahí donde la gracia de Dios comienza a fluir en nuestras vidas y podemos ser llenos con el poder del Señor Jesucristo, renovados por el poder del Espíritu Santo, y entender que el Espíritu Santo de Dios obra en nuestro favor. El Espíritu Santo de Dios siempre está obrando al favor de su pueblo. Esa unción divina que nos habla la palabra de Dios, habla de esa grosura que rompe el yugo de esclavitud. Y lo que Dios quiere en este día, romper ese yugo de esclavitud, querido hermano. Que la unción de Dios caiga ahí donde usted está. Que esa unción de Dios comience a romper toda atadura. Comience a romper toda dificultad que lo está estorbando de caminar en los caminos de Dios. Esa unción habla de poder dar a luz, de poder extender, de poder expandir, de poder multiplicar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y Dios quiere en este día, querido hermano, que usted se levante en el poderoso nombre de Jesucristo, que sube un nivel más en Cristo, que ese yugo que se ha quebrantado sea reemplazado con un yugo que lo conecte con Dios, con la visión de Dios, con los propósitos de Dios, con la vida que Dios quiere que usted viva, que usted tenga una cosecha abundante en el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros estamos alineados con el Espíritu Santo, ahí es donde damos fruto, como dice la palabra de Dios. Los dones y el fruto del Espíritu comienzan a crecer y brotar dentro de nosotros. Rompe todo yugo del enemigo, pero también pone un yugo que nos ata con los propósitos de Dios. El profeta Jeremías dice en el capítulo 30 y en el versículo 8: y acontecerá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que quebraré el yugo de su cerviz y romperé sus coyundas, y extraños no lo esclavizarán más. Hay que entender, queridos hermanos, para ir cerrando,
que si queremos llegar una vez más a ese lugar con Dios, tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Entender que ya pronto Dios está por limpiar y levantar ese yugo de temor, ese yugo de esclavitud, ese yugo que te tiene atado a las cosas de este mundo, porque solo es un poco de tiempo y ya el Señor va a obrar a tu favor. No te rindas antes de tiempo, no te rindas ante la presión del enemigo. El enemigo es el enemigo de nuestras almas, lo reprendemos en el nombre de Jesucristo, pero hay un tiempo que Dios está preparando para su pueblo y el tiempo ya está por llegar. En un poco tiempo más, ese remanente, usted, yo, el pueblo de Dios, nos vamos a levantar como nunca. Las iglesias van a estar llenas de la gloria de Dios, llenos del pueblo de Dios. Vamos a ver almas llegando, siendo bautizados en el poderoso nombre de Jesucristo. No sueltes, no aflojes, querido hermano. No importa lo que dicen los líderes políticos, no importa lo que dicen los profetas falsos. Lo único que importa es qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y si podemos entender que nosotros, así como ese remanente de Israel, nosotros somos el remanente de la iglesia, somos el pueblo llamado por el nombre de Jesucristo, somos un pueblo apostólico pentecostal, lleno del poder y la unción de Dios, pero fundado sobre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos enseña, una vez más para ir cerrando, en 2 Corintios capítulo 6 y versículo 14, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tienen la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas. Los apostólicos somos ese remanente de la iglesia verdadera. Y nos toca a nosotros, queridos hermanos, de levantarnos, sacudirnos el polvo, levantarnos y decir: Señor, alinea mi mente, mi corazón, mi espíritu. Quiero ver ese gran avivamiento de tu iglesia. Quiero ver ese derramamiento de tu Espíritu Santo. Quiero ver esos yugos quebrantados en el poderoso nombre de Jesucristo. Ya por mucho tiempo el enemigo ha hecho lo que él quiere con su vida. Ha hecho lo que él quiere con su familia, con su hogar. Ha querido oprimirlo, ha querido derrotarlo, ha querido que usted viva en temor. Pero usted tiene que decir que ya ha llegado mi tiempo. El tiempo es hoy. El día es hoy. Ha llegado mi tiempo de ser libre. Y en esta tarde, en este lugar, en este momento, quisiera orar para que Dios derrame de su poder, que Dios le derrame de su gloria, que lo cubre, que lo sature con esa unción divina que rompe todo yugo de esclavitud, que rompe todo yugo que te ha detenido de vivir para el Señor, y que tu carga sea ligera, así como dice la palabra de Dios, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es lo que quiere Dios para ti. Señor, en tu poderoso nombre, Cristo, te pido por tu pueblo, te pido por la iglesia de Union City, te pido por el pastor Adam y nuestra hermana Reiko, Señor. Bendice a tu pueblo, derrama de tu poder y tu gloria, Señor. Rompe todo yugo de esclavitud, Señor. Rompe todo yugo de temor, rompe todo yugo, Señor, de opresión, y ayúdanos a alinear nuestra mente, nuestro corazón a tus propósitos, Señor. Ver un gran avivamiento en estos últimos días y ver una gran cosecha llegar a tus pies. Lo declaramos en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Querido hermano, en este día reciba palabra de Dios, recíbelo, abrázalo y vive en la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y adelante, iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.